Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, agradecemos su preferencia. En varias ocasiones, aquí desde Visión País, hemos señalado que la educación paraguaya atraviesa una de sus peores crisis. Ustedes se preguntarán por qué el calificativo de una de sus peores crisis. Y hay distintas razones, vamos a mencionar solamente dos de ellas. La primera tiene que ver con que los alumnos aprenden cada vez menos lo que a nivel de política curricular se establece lo que debe aprender y que en términos pedagógicos se llaman capacidades y competencias. Cada vez los estudiantes del sistema educativo paraguayo aprenden menos de lo que deben aprender del currículo. La otra tiene que ver con lo que los organismos internacionales habían recomendado como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que una de las prioridades de los sistemas educativos al reiniciar las clases presenciales tenía que ser la atención de la salud mental. Nos avisaron, nos recomendaron, no hemos tomado nota. Todo lo que está aconteciendo desde el año pasado, porque realmente en el año lectivo escolar 2022 se reinician las clases presenciales, comenzaron los problemas. Denuncias de abuso sexual en el predio de las instituciones educativas, aumentaron la agresividad física entre los estudiantes, la amenaza de bombas, la aportación de armas blancas y armas de fuego en las mochilas de los estudiantes, ingresando precisamente esas armas dentro del predio de las instituciones educativas. Por tanto, lo que aconteció la semana pasada y que ha generado bastante sensibilidad, no solamente en la comunidad educativa, sino en la sociedad paraguaya, y fue noticia internacional, el asesinato de una joven profesora de 44 años de edad en manos de un estudiante de 14 años. ¿Qué respuesta como Estado damos a esta problemática? Y se sumaron otras, esa fue la más grave. Luego siguió otras noticias, otras problemáticas en el contexto justamente del sistema educativo. Esto nos obliga a poner en perspectiva una cuestión fundamental que tiene que ver con la finalidad de la educación. En estos últimos tiempos, a nivel mundial, se habla mucho de las competencias en matemática, en ciencias, en competencias ciudadanas, pero nos hemos olvidado fundamentalmente de la finalidad de la educación. Y quiero compartir con ustedes, director, la primera placa, porque me parece bastante ilustrativa lo que decía un gran sociólogo y filósofo, uno de los más influyentes del siglo XX, Teodoro Adorno. Decía, si la educación tiene un sentido es evitar que Auschwitz se repita. Como todos sabemos, Auschwitz es el campo de concentración donde más de 1.100.000 personas perdieron la vida. Y quiero cerrar esta presentación compartiendo con ustedes la carta de una directora de un instituto que dirigía a los docentes. Dice así: la directora de un instituto norteamericano solía enviar la siguiente carta a los nuevos profesores que se incorporaban al centro de cada curso académico. Querido profesor, soy una superviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron cosas de las que nadie debería ser testigo. Cámaras de gas construidas por doctos ingenieros, niños envenenados por médicos cultos y expertos, bebés asesinados por enfermeras bien preparadas, mujeres y niños tiroteados y quemados por universitarios, de modo que desconfío de la educación. Y terminaba su carta diciendo esta
directora, lo que te pido es que ayudes a tus alumnos a ser humanos. Tus esfuerzos no deben llegar jamás a producir esos monstruos tan doctos, esos expertos psicópatas o esos cultos Eichmanns. La lectura, la escritura y la aritmética, y podríamos añadir conseguir un título, son importantes, pero solo si sirven para hacer que nuestros niños sean más humanos. Creo que la educación ha perdido su sentido, está sin brújula a nivel internacional, y Paraguay, como parte de ese escenario internacional, tendríamos que plantearnos seriamente para qué la educación. Hoy queremos analizar en Visión País consumo de drogas, violencia física y abuso sexual en las instituciones educativas desafían la salud mental de los estudiantes. Nos acompañan el doctor Marcos Capurro, psiquiatra. Muy buenas noches, doctor, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias a vos por la invitación, a tu producción, y saludo a la audiencia. Celebro que nos des estos espacios para hablar de temas tan sensibles e importantes que son tan necesarios. También nos acompaña la licenciada Graciela Barreto, psicóloga. Muy buenas noches, licenciada Barreto, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, profesor Francisco, a todo el equipo. Gracias por poner este tema de la salud mental de nuevo en la agenda, no solo educativa, sino en la agenda de la sociedad, porque es importante mirar de que esta otra figura, digamos, puede también ayudarnos a mejorar en la educación, tanto en eso micro como en lo macro. Así es que le agradecida soy yo. También nos acompaña la licenciada Licia Martínez, psicóloga. Muy buenas noches, licenciada Martínez, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, profesor Francisco, y buenas noches también a la audiencia y a los compañeros de la mesa. Es importante entender como país y como ciudadanos que tenemos que hablar de estos temas sensibles relacionados a la salud mental, y que ninguno de nosotros está exento a la problemática, que todos formamos parte de perpetuar y de dejar que siga ocurriendo, ¿verdad? También nos acompaña Valeria Sayas, estudiante de la educación media de la organización estudiantil UNEPI. Muy buenas noches, Valeria, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias a la teleaudiencia. Vamos a ir a una brevísima pausa. A la vuelta vamos a poner en perspectiva esta problemática de la salud mental de nuestros estudiantes, intentar comprender qué es lo que está sucediendo y también ensayar algunas propuestas alternativas de solución. Brevísima pausa. Código Peligro. Como siempre, cargados de mucha información del ámbito policial, con los casos más resaltantes de los últimos días. Francisco Ortiz te conecta con los sucesos policiales más relevantes del día. Un niño de 6 años fue víctima de lo que sería una bala perdida. Este menor resultó gravemente herido en la localidad de Paradema, octava línea de distrito de Alto Vera, departamento de Itapúa. Código Peligro. Lunes 21 horas. NPI nos conecta siempre. La revista de entretenimiento e información semanal llega a tu pantalla desde el sábado 6 de mayo. Con notas de color, moda, espectáculos y lo último sobre el deporte nacional e internacional. Con móviles en vivo para estar en contacto con la gente y darles datos útiles, efemérides y la noticia más relevante del momento. Sin olvidar la opinión incisiva, con un plantel de conductores jóvenes y dinámicos. NPI y la gente. Nuevo ciclo. Sábados de 13 a 17 y 30 horas. NPI nos conecta siempre. El asesinato de la joven profesora en una institución educativa que conmocionó a la sociedad paraguaya la semana pasada, se escucharon varios comentarios en relación a ese hecho. Algunos dijeron que el joven, que también termina siendo víctima, ¿no?, de toda una estructura,
Era un chico con una conducta ejemplar. Y queremos entender cómo es posible identificar si hay algún tipo de situación que requiera de una atención para que no vuelva a suceder lo que aconteció. ¿Qué quiero decir con eso? Que para comprender lo que sucedió, creo que es importante focalizar nuestra mirada en el escenario de las instituciones educativas y atender el timbre cuando suena. Atender el timbre cuando suena. Veamos los datos estadísticos para tratar de, a partir de ahí, hacer el análisis. En los últimos 5 años, 2018-2022, ingresaron 12.433 denuncias por abuso infantil. En el 2022 se reportaron 3.804 causas de abuso contra menores. Un total de 570 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz el año pasado. Los casos de abuso y explotación sexual son 10 a 12 casos cada día. Denuncias de febrero a mayo del 2023. 7 amenazas de bombas, masacre o portación de armas en instituciones educativas. 8 denuncias de microtráfico y consumo de drogas en instituciones educativas. 6 denuncias de ciberbullying en instituciones educativas. 26 denuncias de maltrato físico y psicológico en instituciones educativas. 44 denuncias de violencia física entre estudiantes, siempre en instituciones educativas. 34 denuncias de bullying en instituciones educativas. 48 denuncias de abuso sexual en instituciones educativas. 23 denuncias de acoso sexual. El Ministerio de Educación y Ciencias el año pasado registró 200 denuncias por casos de violencia física entre estudiantes en el ámbito de las instituciones educativas. En este año 2023, hasta la fecha, se reportaron 1.700 denuncias por casos de abusos y maltratos de menores. Doctor Carlos Capurro, estas características que configuran el escenario de las instituciones educativas, vinculado con el caso del asesinato de la profesora en manos de un estudiante, ¿cómo deberíamos comprender? Bueno, bastante interesante la pregunta. Es una pregunta compleja y requiere una respuesta también compleja, ¿verdad? Yo lo primero que siempre suelo invitar, Francisco, es a no hacer una asociación necesariamente lineal entre una problemática de salud mental y un hecho de agresión física como el que hemos nosotros sido notificados, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que no necesariamente un hecho delictivo como ese está relacionado con un trastorno mental. De hecho, la mayoría de las personas que padecen un trastorno mental no necesariamente son agresivas, ¿verdad? Entonces, por ponerte un ejemplo, se estima que de cada 4 personas, una va a desarrollar un trastorno mental, ¿verdad? Mayormente la depresión en la población mundial, ¿verdad? Y sin embargo, vemos un montón de personas que están deprimidas o con otro trastorno mental que no producen hechos de agresividad, ¿verdad? Entonces, la invitación siempre es a amplificar un poquitito, ¿verdad?, lo que tiene que ver con las causas de estos hechos y muchas veces, más que con la asociación de un trastorno mental, lo que deberíamos ver es asociar con lo que vivió ese chico, ¿verdad? ¿Cuál es su pasado? ¿Qué tipo de infancia vivió? ¿Y cuál es su presente? ¿Qué carencias está viviendo? ¿Qué tipo de tratos, buenos o malos, está viviendo en su familia o en las instituciones educativas, ¿verdad? Entonces, siempre de mi parte, por lo menos la invitación es a no hacer una asociación directa, porque si no también caemos en el error de estigmatizar a las personas que sí tienen un trastorno mental y que llevan una vida totalmente inocente, que son la mayoría de ellos, ¿verdad? Entonces, es bueno ver cuál es todo el contexto del chico o la persona que
que incurren en este tipo de hechos, ¿verdad? Con relación a las políticas públicas que se implementan, licenciada Graciela Barreto, frente a estas características que, insisto, que configuran el escenario educativo, en principio aparecen estas políticas públicas como insuficientes desde el punto de vista del abordaje de esta problemática que hoy está en una situación de alarma para el sistema educativo. Por tu expertise, por tu experiencia de trabajo en conductas de riesgo, ¿cómo estás viendo esta situación del abordaje de la política pública para atender esta problemática? Bueno, en realidad no sé si tenemos políticas públicas que llegan al territorio. Ese es otro tema con relación a lo que serían los factores de riesgo y factores de protección. Acaban de decirnos, admiren todo el escenario, ¿no? Entonces, vamos a pensar en una escuela rural. Cuando trabajamos dentro de una escuela rural, ahora se nos presenta el tema de cuántos psicólogos o cuánto deberíamos de tener de un ambiente escolar positivo. Y ese ambiente escolar positivo podría eventualmente, no solo, y yo trabajo en un tema muy delicado que es el tema de las adicciones, no solo puede, digamos, acompañar y proteger a un adolescente, sino que también puede reducir riesgos. Reducir riesgos, ¿por qué? Porque el ambiente acompaña. En este momento nosotros tenemos muy pocos programas, para no decir que no tenemos, que llegan a los colegios y a las escuelas efectivamente. Cuando llegan a los colegios y a las escuelas, eso también, ahí tenemos muchas otras coyunturas. Acordémonos que cuando me tocó llevar la coordinación de una de las últimas investigaciones en consumo de drogas en instituciones escolares, entre muchachos y chicas de entre 12 y 18 años. El primer indicador por qué se consume drogas es para olvidar mis problemas. Entonces, ahí es donde hay que ponerle el foco y qué problemas tiene el adolescente paraguayo entre 12 y 18 años. Y la adolescencia temprana podemos mirar entre 9 y 10 años, porque ahí tenemos un riesgo importante también. Y por qué no hay otro tipo de adolescencia ya tardía que también se complica, porque tenemos alrededor del colegio un grupo importante de factores de riesgo que no encuentran en el otro espacio, digamos, factores protectores efectivos. Puede haber muy buena intención, sin embargo, cuando tenemos este tipo de situaciones, las buenas intenciones nos interpelan, porque tenemos que comenzar a profesionalizar el ambiente escolar positivo si nosotros queremos reducir escenarios de protección de nuestros niños y adolescentes en el sistema escolar. Y termino con esto diciendo de que la edad en sí, la edad de la adolescencia es un factor de riesgo para el ser humano. Entonces, un comportamiento en estos niveles y luego hacerse cargo, porque ese es otro tema que ahora tenemos, el POS en el territorio. ¿Cómo va a ser el tratamiento comunitario con los chicos que estuvieron en esa aula, con el chico que está inclusive, digamos, con los padres que abrazamos siempre, y lo último que vamos a querer son estas reacciones en donde post pandemia, como ya lo dijo profesor en algún momento, post pandemia tenemos situaciones que tienen que ver estrictamente con el troncal de promover la salud mental de niños y adolescentes. Ahora, licenciada Alicia Martínez, el promedio de edad de relaciones sexuales ha bajado a 9 años. El consumo de drogas ha bajado a 11 años, según los últimos estudios. ¿Esto qué significa en términos de desafío y de abordaje concretamente en el contexto del sistema educativo? Porque hay que recordar también que 457.000 están fuera del sistema educativo, en edad escolar, que tendrían que estar dentro, están fuera. Hoy solo estamos focalizando nuestra mirada para los que están dentro del sistema educativo. Con estos promedios de edad en el tema de relaciones sexuales, en el tema del consumo, digamos, del consumo de droga y otras conductas de riesgo, ¿cómo evaluarías las políticas que se están implementando para atender ese dilema? Primer punto con respecto al desafío que tenemos todos es
la psicoeducación o la educación de las familias. Estamos llegando tarde pensando que nuestros hijos son chicos todavía, no le queremos hablar de aspectos que hacen al desarrollo evolutivo que decía la profe. Hoy la adolescencia temprana, podemos decirle de alguna manera, pero es la pubertad, son esos cambios psicofisiológicos que se dan en el niño y ellos reciben violencia en vez de cuidados y en vez de educación respecto a ese cambio para que sea natural y que no sea tan chocante, que le cambie la voz, que le salgan pelos, que le crezcan específicamente a las nenas el pecho y a los niños que les salga un poco de pelo en la cara. Eso genera que ellos también tengan miedos y que se expongan a violencia incluso de parte de los adultos, incluso en un lugar donde le debemos proteger, que es en la casa. Entonces, cuando hablamos del consumo y de un inicio tan temprano en el consumo, estamos hablando también de una necesidad que tienen en esa etapa de ser aceptados y de que no estamos trabajando una aceptación saludable en las familias en un contexto inmediato y el desafío que representa en la escuela poder trabajar con ellos, comprender desde uno mismo las violencias, las emociones y validar nuestras emociones, entender que el miedo les puede proteger y que validando ese miedo tienen derecho a decir que no, poner límites y a pedir ayuda. Entonces, esos desafíos son muy grandes para todos los adultos y especialmente en un contexto educativo formal en que a veces decimos no sé qué voy a hacer, especialmente con niños que representan un desafío con sus conductas desadaptativas. Y ahí entro en el punto que ya decía también el doctor, o sea que cuando hay un niño que comete una falta grave a lo que es lo legal, comete un crimen como en este caso, tenemos que verlo también como una víctima de ese proceso violento en el cual está creciendo, en donde se normaliza que los adultos resuelvan los problemas a los golpes o de una manera violenta, royucata, te voy a matar, salí de mi camino. O sea, nosotros sabemos, los que salimos un poco más en territorio, como ya decía la profe Graciela también, en las comunidades se resuelven a los golpes. Y después vamos a ver si hablamos. En la familia se resuelven a los golpes. Me tenés que hacer caso, además debe. Entonces ahí también esa mirada hacia los niños, niñas y adolescentes como personas en crecimiento y desarrollo y no como alguien que me pertenece. Por eso es un desafío muy grande en nuestro propio lenguaje, le decía yo al principio, poder ya referirnos en nuestros documentos, cuando escribimos, ya ahí nos niño, niña, adolescente y ya no menores. Ese es un gran desafío, instalar en nuestras conductas, poder escucharles, tener en espacios de participación. Y yo celebro eso hoy, que está presente la señorita Sayas, ¿verdad? Incluso que es mucho más chica de lo que parece con esa desenvoltura que representa y que el desafío que tenemos principalmente en contexto educativo y en contexto familiar es desarrollar un derecho básico de la participación protagónica, un derecho fundamental, ser escuchados. No quiere decir que van a hacer todo lo que quieren, quiere decir que tenemos que poner límites también como familia. En ese contexto de escuchar, por eso justamente incorporamos en esta mesa hoy a una estudiante, para escuchar la experiencia de los estudiantes, porque la crítica permanente es que siempre vemos a los estudiantes, intentamos comprender a los estudiantes desde el criterio del adultocentrismo, ¿verdad? Y a veces hay que escuchar las experiencias. El estudiantado paraguayo sobre todo ha tenido protagonismos muy importantes en la historia de la educación paraguaya. En ese contexto, Valeria, ¿cómo ustedes como organización estudiantil, en este caso particular UNEPI, cómo están viendo ustedes toda esta problemática del consumo de drogas, del aumento de la agresividad física y últimamente también los abusos sexuales en el periodo de las instituciones educativas? A nosotros nos pesa muchísimo que esto pase dentro de las instituciones educativas, pero refleja la realidad tanto del país, o sea, refleja la realidad de la sociedad paraguaya en general, en la que normalizamos mucho la violencia. Cuando a un niño chiquito se le corrige, normalmente se le pega. Y eso se normaliza muchísimo. Y lo del consumo de drogas. Ahora mismo el ministerio estaba dando soluciones que nos parecen inútiles, son como soluciones parche, porque el problema principal de todo esto es que
tenemos que priorizar la salud mental dentro de todo. Mochilas transparentes no nos van a servir. Los chicos, si quieren meter armas blancas o drogas en la institución, van a encontrar la forma sí o sí. No hace falta que nos revisen las mochilas, porque de todas formas, si los chicos tienen en su mente querer consumir drogas o hacer atentados en los colegios, van a encontrar la forma. Esto se tiene que sacar de raíz y es solucionando el problema de la salud mental que está pasando en nuestro país. Ahora, ustedes, ¿qué experiencia tienen a nivel de institución educativa de esa problemática de la salud mental? ¿Creen que lo que se está haciendo es insuficiente, está bien, habría que, digamos, abordar de otra manera? ¿Cómo lo ven? Es insuficiente. Hay muchos psicólogos, o sea, hay psicólogos en los colegios, pero no todos están suficientemente capacitados para tratar a alumnos con problemas de salud mental. Y hay incluso instituciones que no tienen psicólogos o profesores, personal de la educación, que hasta ellos agreden a los estudiantes. Pueden ver el caso del Colegio Pablo Ávila, que pasó hace unos meses, creo, donde el director trataba de forma despectiva a sus alumnos. Bien, volveremos sobre ese tema. Creo que este tipo de experiencias instalar a nivel de opinión pública también es muy importante. Y esto, sobre todo esto último, ¿verdad? Quiero, digamos, lanzar eso antes de ir a la pausa. ¿Cuál es la función de un psicólogo en una institución educativa? ¿Es atender la salud mental de los estudiantes o orientar en lo que hace, digamos, a la experiencia del proceso pedagógico? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. NPI en las redes. Trae más novedades para nosotros porque ahora puedes utilizar una misma cuenta en 4 teléfonos. Rodrigo Cuevas, Natalia Presentado, te conectan con las redes sociales y el mundo virtual. La información bancaria, en concreto de las tarjetas de crédito, se encuentra entre los objetivos más interesantes para el cibercrimen. NPI en las redes. Nuevo horario, sábado 19 horas. NPI nos conecta siempre. Buenos días, Paraguay. Ellos empezaron desde el centro de Asunción la caminata. Parecía una manifestación tranquila hasta que llegaron a esta zona. Eso de Ayala y choferes. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos días, Paraguay. Acá en el TSJE todo es una farsa. Es Matrix, nada existe. La gente sale hoy a la calle porque se siente estafada en su voluntad. Lunes a viernes, después de la misa. NPI nos conecta siempre. En Paraguay creemos que los problemas complejos tienen soluciones mágicas. Se habla de que tenemos que poner por lo menos un psicólogo en cada institución educativa. Por supuesto, estamos hablando de aquellas instituciones educativas que no cuentan con un psicólogo, ¿no? O planteamos mochilas transparentes para abordar un problema que precisamente requiere de otro tipo de mirada y de trabajo. El tema de creo que el doctor justamente Marcos Capurro en su primera intervención nos aclaró de que no tendríamos que ver como una cuestión justamente lineal entre los hechos y la salud mental. Estas denuncias que recibe el propio Ministerio de Educación, ¿cómo habría que interpretar desde la perspectiva de la salud mental, doctor? Bueno, primero que son un signo de alarma, ¿verdad? Y segundo que hay que ver que las denuncias son como la punta de un iceberg, ¿verdad? Que en realidad representan algo mucho más de fondo, probablemente en número, ¿verdad? Que los casos sean más de los que se visualizan, ¿verdad? Y segundo, del contexto en que se vive dentro de la educación y del ámbito educativo y de la familia, ¿verdad?
Es muy, muy importante que estas cuestiones se tomen muy en serio y que se protocolicen los actos que se van a llevar a cabo a partir de cada una de estas denuncias, ¿verdad? Recién hablabas del tema de las soluciones mágicas, ¿verdad? Y como te dije en mi primera intervención, las soluciones son complejas, ¿verdad? No es tirar nomás una idea que parece que va a resolver todo, como por ejemplo, como bien dijo la señorita Sayas, el tema de las mochilas transparentes. Eso a nosotros no nos va a resolver los problemas, ¿verdad? Y es cargarle a la mochila de los profesores o de los encargados de instituciones educativas de algo que es sumamente lógico y deducible de que se debe hacer en la casa, ¿verdad? Nosotros no tenemos que perder de vista de que la mochila se revisa en la casa, ¿sí? La mochila se revisa en la casa, son los padres o los tutores o los hermanos o quienes viven con estos chicos y chicas los que tienen que saber con qué se sale de la mochila y con qué se llega en la mochila, ¿verdad? Es una medida, como dijo también Valeria, ¿verdad? Parche, que realmente lo único que hace es prevenir de una manera restrictiva y de una manera como persecutoria, ¿verdad? Cuando en realidad los paradigmas en países que tienen la oportunidad de estar mejor que el nuestro ya va cambiando, ¿verdad? Y el tema de la prevención represiva va cambiando hacia una prevención que tiene que ver con mucho más tinte ético-moral, de comprender, o sea, primero de poner sobre la mesa las cosas que ocurren realmente. Nosotros no podemos poner bajo la mesa la droga y esconder eso hasta que el niño sea adulto y ahí que descubra que eso existe. De la droga hay que hablar, ¿verdad? Y también, hablabas también del tema del rol del psicólogo. Es súper importante el reconocimiento y el manejo, ¿verdad?, de las emociones que sienten los chicos, ¿verdad? Eso es crucial, ¿verdad? Entonces, y saber que la familia y la comunidad tienen un rol igual de importante que en las instituciones educativas. En ese contexto, licenciada Graciela Barreto, la pregunta, ¿cuál debe ser el rol de un psicólogo en una institución educativa, sobre todo ante el desafío de las denominadas conductas de riesgo? Bueno, primero, y lo que trabajamos en la universidad, en lo que estamos formando psicólogos en varios niveles, este tema del psicólogo educacional le llamamos, ¿verdad? Primero orientar, después vamos a acompañar y en este tiempo contener situaciones. Porque anteriormente los psicólogos se portaba un poco mal y andate al psicólogo o que se vaya a la unidad de psicología de la escuela o el colegio. El tema también con esta situación es que tenemos que ir actualizando muchos conocimientos y saberes de esa contención. ¿Qué implica la contención en la formación del psicólogo con estos adolescentes actualmente? ¿Qué implica esa contención? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener, porque hay muchos vacíos de por medio y vacíos muy peligrosos que tienen que ver con vacíos comunicacionales en la familia y están los papás. Entonces tenemos que ver esa contención de, ¿por qué no? A veces ya tenemos familias muy ampliadas o tenemos falta de identidad familiar. Y con eso viene a la escuela. El problema en general en la contención casi siempre y en la formación tiene que ver con estudiar fuertemente también, digamos, alternativas para ese adolescente y ver qué alternativas nosotros podemos ofrecerle. Y ahí es donde estamos, como se dice, estamos fracasando fuertemente. ¿Cuáles son las alternativas más viables para nuestros adolescentes en su contexto como psicólogos para orientar? Pues tenemos toda la buena intención. Vamos al tema de orientar. ¿Qué es lo que vas a orientar en el colegio? Ahí, además de orientar un poquito el tema de su aprendizaje, digamos, su proceso, también tiene que ver con algo que es tan vital para el ser humano, orientar su vocación. ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quiénes me voy a juntar para poder, digamos, servirme y servir en este mundo, en este planeta, o para mí, para mi familia? Entonces, ese orientar se va perdiendo también, de alguna manera, el sentido.
de los trabajos que los psicólogos van realizando, porque ese orientar, vocacionalmente hablando, tiene ahora muchas restricciones. ¿De qué tipo? Que tiene que ver con las oportunidades siempre. ¿Qué oportunidades tienen estos jóvenes de desarrollar su vocación? Entonces el psicólogo educacional está ahí para eso. Y lo otro, el acompañamiento es una escucha activa. El psicólogo tiene que estar preparado para una escucha activa. Una escucha activa significa ser empático, estar presentes. Sin embargo, un psicólogo para 1.500 o para 1.200 o para 600 estudiantes, me van a disculpar, no estamos, digamos, para cumplir estrictamente el rol del psicólogo escolar. Y ahí vuelve otra vez la cadena de quién es el que se va y está con el psicólogo en la escuela. Aquel que la profesora dijo tiene que atenderle a, vamos a poner un nombre, tiene que atenderle a Juancito porque está teniendo un comportamiento complicado. Otra vez el psicólogo no es para promocionar, digamos, todos los valores, para promocionar la potencialidad de ese adolescente, porque para eso está preparado, sino que para, digamos, de alguna manera solucionar coyunturas. Y encima sola o solo en una institución con un grupo muy demandante que son nuestros adolescentes. Si una población es demandante, además de la primera infancia, es en la etapa adolescente, ¿verdad? Entonces, todo eso implica que tenemos que ir mirando, no solo en la capacitación o la capacidad que usted dijo en algún momento, para los psicólogos en su formación de pregrado, sino también la actualización continua ante estos nuevos desafíos. Y voy a dar solo un ejemplito. ¿Cómo manejamos el tema de las redes sociales? Y los chicos te dicen, ¿cuántos amigos tenés? Como 4.000 en mis redes. Y después ¿y con quién habla? Y no tengo, ¿verdad? O sea, ¿con quién conversas? No tengo. Entonces, todas esas situaciones vienen a constituirse en factores de riesgos peligrosos, muy peligrosos, en esto de sentirme solo y del grito que hizo este joven, ¿para qué la educación? Porque en el fondo, profe, y ahí termino, en el fondo, muy desesperanzador es estudiar si no sabes para qué vas a estudiar. Y sobre todo, los que comentaron, lo que hicieron de testigo del caso justamente, de la situación esta de la profesora asesinada. A mí me apena mucho, por eso justamente me pongo así cuando trato, porque al final estamos hablando de un chico de 14 años que dice que para llamar la atención hizo eso. Y la pregunta para la licenciada Licia Martínez, a mi modo de ver, el sistema educativo paraguayo no tiene una política clara que tenga que trabajar lo que diría la filósofa española Adela Cortina, el gobierno de las emociones. Las emociones parece que todavía siguen ausentes dentro del pensum curricular. Y en el caso precisamente de la adolescencia, a ver, en realidad en cualquier etapa de la vida las emociones son sumamente importantes, pero en el caso de la adolescencia la literatura especializada nos dice que con mayor razón hay una ebullición de emociones, ¿verdad? Y que no son atendidas, digamos, por el sistema educativo. ¿Cómo lo ves? Y hay una cuestión interesante y esto es algo que en las capacitaciones utilizamos mucho con la profe Graciela incluso. En un auditorio común de cualquier persona latina, especialmente paraguayos, ¿cómo te sentís hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Bien o mal? Es un gran desafío para todos poder reconocer nuestras propias emociones y es contradictorio porque el aprendizaje en sí, ya decía el doctor hace rato, somos nuestra historia de aprendizaje, lo que nos pasó, ¿verdad? En diferentes contextos y etapas de crecimiento. El aprendizaje significativo se da a través de lo emocional, de lo significativo. O sea, está inserto en el sistema educativo, no podemos decir que no está. Lo que sí pasa es que las emociones desagradables,
aquellas emociones que nos parecen inadecuadas y aquel mensaje de un falso positivismo, el mundo te sonríe y todo va a estar bien, que no es así, no somos realistas, desacredita mi tristeza, desacredita mi frustración. Una niña que te dice que quiere ser deportista en un deporte que tiene alto impacto y puede tener incluso agresión como el rugby y que tanto los padres o maestros o incluso otros profesionales decimos no, pensá en otra cosa, ¿verdad? Y se frustra y no tenemos en cuenta esa emoción que está sintiendo o las opciones y las posibilidades para que acceda a lo que realmente quiere. No, todos tenemos también un gran temor de poder visibilizar esas emociones y gestionar esas emociones que nos resultan inadecuadas y que también a veces nos reportan de no soy buena mamá, que hice mal, o no soy buena profe, ¿por qué no me quiere? O ¿por qué está enojado todo el tiempo? Entonces, un desafío muy grande es validar nuestras propias emociones como adultos y eso sí o sí tenemos que trabajarlas. Poder entender que yo también me puedo enojar y que puedo estar frustrada y con eso poder educar a los niños a gestionar esas emociones. Ese es un gran desafío, pero para todos, no solamente para las profes en aula o para el sistema educativo, sino también para un sistema familiar comunicacional en que el adolescente viene y te dice, yo no quiero, mami, lo que vos me estás diciendo, no me quiero más ir acá. Después de tener unos 6 a 10 años en un deporte de élite. Y no, está cansado, ya no quiere. Y el adulto tira toda su expectativa en sus hijos o en ese niño. Entonces esas emociones invalidadas van generando también la frustración. ¿Pero para qué hago tanto esfuerzo? Si voy a terminar de esta forma o nunca voy a poder lograr lo que yo quiero. Y es ahí el gran desafío que tenemos, que ya decían todos en esta mesa, de escuchar realmente. Y escuchar no es solamente oír lo que está diciendo. Y yo metería algo importante con el tema de las emociones, que son los valores que se aprenden en la casa. El respeto, a poder escucharle al otro, que nosotros notamos en muchos ambientes de adultos, no nos escuchan. Todos hablan juntos. Y si digo algo que le disgusta, me ofende. Entonces, esos valores son importantes que los retomemos con nuestros hijos desde muy pequeñitos, escucharles. A veces decimos y nos olvidamos incluso, ¿para qué lo que trabajamos tanto? Finalmente es porque queremos darle mejor educación, que se vayan a un buen colegio, que tengan todo lo que yo no pude tener o lo que ellos desean, y no le doy el tiempo que ellos necesitan para estar conmigo. Mami, quiero hablar contigo, espera, estoy ocupada, tengo que terminar este informe, no voy a cobrar si no termino. Y perdí la gran oportunidad de que genere yo un espacio de conversación y de escucha y de darle realmente prioridad a quien es mi prioridad. Y nos olvidamos, y es cierto, el doctor decía claramente, es multifactorial, no podemos nosotros limitarnos a esto, pero sabemos que tenemos que trabajar, de lo contrario no vamos a comer, o que tenemos que gestionar lo que mañana hace falta pagar, pero en ese proceso el desafío que tenemos es recordar por quién y para quién hacemos las cosas. Ahora, ¿me permitís, sí, cómo no, doctor. Justamente lo que hablaba la compañera, ¿verdad? El tema de los valores. Mucho sobre eso gira el tema de la prevención ético-moral que mencioné, ¿verdad? Retornar a los valores, ¿verdad? Y también entender que la crianza positiva, explicativa, es la que va a prevenir muchas veces ese deseo, ese impulso de ir a probar lo desconocido y lo que puede generar placer, ¿verdad? Y también el tema del reconocimiento de las emociones, no sencillamente va a bastar con que enseñarles a reconocer, porque a veces eso se bloquea porque el propio adulto no sabe qué hacer con la emoción que tiene su hijo, ¿verdad? Entonces por eso el trabajo, utilísimo, por supuesto, pero más que en lo educativo, ¿verdad? Tiene que ser comunitario, ¿verdad? Para que las familias sepan qué hacer con esas emociones, ¿verdad? Y no trancar nomás, bueno, eso es así nomás, tenemos que aguantar, ¿verdad? Y sino administrar eso. Nos estamos subiendo en este momento, en ese otro nivel, en donde tenemos que reconocer de que necesitamos realmente de los psicólogos y los psiquiatras, cosa que eso era un tabú
hace un tiempo y ahora necesitamos para gerenciar no solo las emociones, los comportamientos de riesgo también. Quiero volver sobre ese tema, pero en 30 segundos para Valeria, y después volveremos contigo, Valeria, después del corte. ¿Cómo consideras que hoy el sistema educativo está respondiendo a esas necesidades existenciales del estudiantado joven? ¿Crees que hay respuesta desde el currículum a las preguntas existenciales que ustedes se hacen, a los desafíos que les plantea a ustedes el futuro? Bueno, hay una guía del Ministerio de Educación, pero para tratar temas de salud mental con alumnos, pero esa guía es desconocida, tanto como por estudiantes como por docentes, no está siendo bien utilizada o no está siendo bien difundida. Y las soluciones que nos plantearon desde el Ministerio, a mí no me gustaron, a mi organización no le gustaron. Lo de revisar mochilas es invasión de la privacidad y nos parece muy, ¿cómo puedo decir? Violatorio de su intimidad, ¿no? Sí. Y además viola expresamente un derecho constitucional que es el de la presunción de inocencia, porque, sí, digamos, ya, es todo lo contrario a lo que preceptúa nuestro pacto ciudadano, que es la Constitución Nacional, porque estoy partiendo de un principio casi condenatorio, ¿verdad? O sea, ya es un sospechoso de que puede traer droga o algún tipo de ser arma. adolescente te convierte en sospechoso. Claro, exactamente. Y esa es una premisa de la que no puede partir ningún resultado bueno, ¿verdad? No cabe la menor duda. Volveremos sobre ese tema. Pensamos. Si me permite, debo cumplir con mis anunciantes, pero ya en el próximo bloque, ¿cuál sería la solución? Vamos a ensayar algunas soluciones alternativas. Brevísima pausa. NPI Deportes. Te conectamos con las diferentes disciplinas del deporte. Señorita Nicole, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Súper bien. Bueno, Dieguito, ¿cómo estás? Bien, Ernesto, un saludo para vos, también para Nicole. Es así, con mucha información deportiva. Hacemos el seguimiento de tus equipos y repasamos todos los resultados deportivos. Guaraní tuvo las riendas del partido hasta que Cerro Porteño se pudo acomodar, Diego. Evidentemente tiene un gran plantel de muy buenos jugadores. Conectate con Ernesto Rosato, Diego Rubín y Nicole González en NPI Deportes. De lunes a viernes a las 12 horas. NPI nos conecta siempre. En NPI tenés información extra a lo grande. La divisional con cambio de técnico, récord no hay marcar. Sí, en el caso de Atira 3 entrenadores en estas cuatro primeras fechas. El comandante Arturo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. No tiene ningún porcentaje Ameliano sobre Arce. No, inclusive un Arce, argentino preguntó por él. Yo creo que primera. Yo creo que ahora el presidente debe estar pensando y habrá dicho, ¿por qué no me dejé un porcentaje? El extra de fútbol a lo grande, lunes a viernes a las 18 horas. Conéctate con nosotros a través de todas las plataformas. NPI nos conecta siempre. ¿Hay solución con relación al tema del consumo de drogas, la violencia física, el abuso sexual en las instituciones educativas con relación a la gran tarea de la salud mental de los estudiantes? Doctor Marcos Capurro, ¿cuál sería la solución a esta, digamos, preocupación ya en la sociedad paraguaya de lo que está pasando en la institución educativa? Porque decía yo en otro programa, la escuela siempre fue un lugar seguro y hoy, sin embargo, todo lo que antes se experimentaba por fuera de la escuela ha ingresado en la institución educativa. Por tanto, la escuela también hoy ya es un lugar inseguro. ¿Hay manera de abordar eso, de solucionar? ¿Y cuál sería? Bueno, primero, si un paciente llega al centro de adicciones, por ejemplo, ya está llegando tarde, ¿verdad? Tenemos que partir de eso. O sea que tenemos, dentro de los niveles de prevención, si nosotros nos posicionamos en tratamiento, para decir que estamos llegando temprano o intentando llegar temprano, tenemos que posicionarnos antes del tratamiento. En todo lo que tiene que ver con la prevención propiamente dicha o la prevención macro, digamos, universal.
Y ahí en prevención, yo creo que saliendo un poco de lo sanitario, tenemos que dividir en la lucha contra la oferta de la droga, ¿verdad? Y la lucha contra la demanda de la droga, que deben ser abordadas de forma diferente, ¿verdad? Y bueno, y entrando en lo que es la demanda, ¿verdad? El chico que ya está con el interés o que ya está consumiendo, ¿verdad? Nos tenemos que focalizar en educación, ¿verdad? Educación es fundamental, pero cuando decimos educación va más allá de lo que puede hacer el Ministerio de Educación. Es un trabajo comunitario que tiene que ver con la educación más allá de lo curricular, de saber sumar, de saber álgebra, de saber castellano, ¿verdad? Y ahí es donde yo particularmente insisto mucho en que la prevención punitiva, de castigo, ¿verdad? Ha demostrado a lo largo de los años que no es efectiva. Eso puede ser efectivo para reducir la oferta, genial, ¿verdad? Vos salís a la calle, buscás seguridad, reprimís si hace falta, ¿verdad? Cárcel, condenas, pero en la demanda, como decía recién, el paradigma está cambiando. O sea, nosotros tenemos que trabajar una prevención que le enseñe al chico, ¿verdad? O a la nena o al adolescente, ¿qué es la droga? ¿Qué te va a generar? ¿Cuál es el lado malo de la droga? Hacer un conocimiento, construir un conocimiento acerca de eso. Y sobre todo en esa edad, la adolescencia se caracteriza inherentemente por rebeldía, ¿verdad? Y por curiosidad. El adolescente es curioso, ¿verdad? Y el adolescente te va a buscar la vuelta para obtener lo que quiere y probar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque su cerebro está preparado así, ¿verdad? El adolescente, bueno, los seres humanos en general tenemos el cerebro y que se va desarrollando de atrás para adelante, ¿verdad? En el adolescente se empieza a desarrollar la parte trasera, que lamentablemente para nuestro desarrollo, ¿verdad? Están las estructuras que manejan el deseo, el impulso, la curiosidad, la aventura, el placer. Y más tarde, cuando llegamos a los 20, 21 años, desarrollamos más la parte frontal, donde hay como un freno de mano, ¿verdad? Donde yo digo, bueno, yo quiero esto, pero me va a hacer mal a mí o a los que están a mi alrededor o a otros, ¿verdad? Entonces, es una edad crucial para hacer esa prevención explicativa, ¿verdad? Como para que el adolescente sepa, me expongo a esto, ¿verdad? Y también, cuando ocurre el consumo, hablar de qué produjo ese consumo, ¿verdad? Dirigir al chico a que no solamente se centre en el placer que puede causarle eso, sino todo el lado malo que le puede generar esa droga, que él experimenta, por supuesto. En esa línea me quedan 3 minutos y medio, un minutito a los 3 invitados. Graciela, ¿cuál sería alguna propuesta alternativa? Programas de prevención basados en evidencia que se meta en los colegios, meter ese tema en la agenda política de educación, comenzar a invertir. Tenemos que comenzar a hacer cosas diferentes. Ya no podemos cortar marihuana, solo decir yo, con cuchillo tramontina, ¿verdad? Ya existen otros mecanismos. Con la charla no funciona. Y eso de contar la información a los adolescentes es muy importante, es clave, pero tiene que hacerle un referente significativo. Si no es referente significativo, ¿qué le va a importar si yo le hablo del tema? Porque ni me conoce. Sin embargo, un referente como su docente, y encima es el docente de, vamos a llamarle de educación física, pues tengamos más docentes de educación física que sean significativos. De lo contrario, esto no va a funcionar, esto tiene evidencia, tenemos que hacer el trabajo, digamos, y eso tiene su costo, y ese costo al final es una inversión en estos adolescentes que vamos a minimizar los riesgos y por sobre todo vamos a empujar este peligroso tema de que la droga le complique su escenario a futuro, porque sí complica y siempre te pasa factura. Entonces, en el fondo, profesor, la respuesta concreta es asumir, meter programas sistemáticos de prevención en las escuelas que puedan ser monitoreadas, evaluables y que le apoye al docente a bajar un poco la ansiedad y sobre todo a generar un ambiente escolar positivo. Licenciada Alicia Martínez, ¿cuál sería la solución? Y voy a agregar un componente de política pública muy importante e interesante, que es lo antagónico al consumo de sustancia, que son las actividades lúdicas y placenteras
que sí o sí se tiene que agregar como alternativa. ¿Qué alternativa tienen los jóvenes hoy de jugar en la plaza tranquilamente sin que ocurra nada ni que le ofrezcan nada, ¿verdad? Y otro componente que tiene que formar parte es la reflexión, desde ellos construir esas propuestas, desde lo que ellos realmente quieren hacer y no desde lo que nosotros creemos que. Y cuando dice la profesora Graciela de intervenciones basadas en la evidencia, tenemos evidencia de que ciertas actividades físicas funcionan. Por ejemplo, la natación. ¿Cuántos natatorios gratuitos tenemos? ¿Verdad? O sea, son alternativas, primero que nada, de protección, de disminuir factores de riesgo y por sobre todo también reforzar, y ya decía hace rato también el doctor, el área punitiva. Es decir, tengamos lugares seguros, que es muy importante también. Valeria, no te voy a pedir a vos propuesta porque sos estudiante y están en proceso de formación. ¿Ustedes qué esperan a partir de toda esta situación que está caracterizando al sistema educativo? ¿Qué esperan de las autoridades educativas? Que se le dé más importancia a la salud mental dentro de las instituciones. En general, siempre nos dicen que no hay más psicólogos porque no hay presupuesto. El trabajo del Ministerio de Educación es buscar ese presupuesto junto con nosotros y tratar de construir un espacio seguro en las escuelas para los estudiantes. Francisco, sí. 10 segundos. ¿Cómo no, doctor? Yo creo que es crucial volver a la alianza familias docentes. Eso es algo que se perdió. Lamentablemente nuestros docentes hoy son más vistos como enemigos o se les carga totalmente la responsabilidad de cosas que en la familia hay que manejar y hay que ir solucionando. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, licenciada Graciela Barreto, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, doctor Marcos Capurro. Muchas gracias, licenciada Alicia Martínez. Muchísimas gracias también a la estudiante Valeria Sayas. Muy amable. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Teledía, de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Una ambulancia que llevaba a un paciente grave fue retenido por manifestantes en la localidad de Villa Hayes. Los paramédicos y enfermeros sufrieron momentos de terror. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía, de 13 a 14. Qué desidia por parte de las autoridades. Varias ciudades que están así, con estos baches profundos y peligrosos. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre. El consumo de drogas, la agresividad física, el abuso sexual en las instituciones educativas desafían la salud mental de nuestros estudiantes. Este tema conlleva necesariamente a la siguiente reflexión. La educación en estos últimos tiempos está siendo desarrollada como una mera transformación de la información. Y nos preguntamos, ¿dónde está la formación integral de la personalidad de los estudiantes? ¿Quién se ocupa de ellos? Si Norberto Bobbio habló de una democracia mínima, Adela Cortina del concepto de una ética mínima para la convivencia social, yo sugeriría hablar de una educación mínima que pueda garantizar el aprendizaje de los derechos humanos, de los valores de la solidaridad y, por supuesto, todo ello acompañado justamente de una cooperación y el desarrollo de la capacidad de resiliencia. Esto hoy es una necesidad y debe ser la finalidad esencial de la educación, sobre todo a partir de estas situaciones que genera bastante preocupación en la sociedad paraguaya. La educación necesita ser humanizada y humanizadora a la vez. Ojalá ahora que se está debatiendo la transformación educativa, no olvidemos que la finalidad principal de cualquier sistema educativo es permitir que los alumnos cada vez sean más humanos. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.